Iglesia, muy buenos días, qué bueno que ya estás con nosotros una vez más. Sabes que te extrañamos y sabes que queremos volver a vernos. Estaba pensando en esta semana dentro de algunos devocionales acerca de la importancia que es tener nuestra confianza bien puesta en Jesús. Y el Salmo 46 nos recuerda lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en ese Dios es en el cual confiamos. En ese Dios es en el que vivimos y estamos plenamente seguros de que Él tiene cuidado de nuestras vidas. En 5 minutos comenzamos. nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte
es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Sí, Señor. Grande es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro. Vamos a declararlo. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vamos, cántalo, iglesia. Vamos, decláralo fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Grande y fuerte es tu nombre, Jesús. Eres tú grande. Hermanos, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren bien. Es un placer para nosotros compartir con ustedes este servicio de adoración y predicación. Esperemos que sea para su agrado, pero sobre todo que sea para honra y gloria a nuestro Dios. Quiero compartirles un versículo que me he quedado pensando en medio de toda esta situación. En Hebreos 10 habla acerca de los sacrificios del antiguo pacto y cómo nunca fueron suficientes para cubrir el pecado que había en la humanidad. Sin embargo, cuando llega Jesús, llega y dice: he aquí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Jesús es suficiente. Él fue suficiente para perdonar los pecados de toda la humanidad. Y en medio de toda esta situación me pregunto, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre en medio de toda esta enfermedad? Y bueno, creo que lo primero que debemos hacer es congregarnos a través de este medio y darle honra y gloria. Vamos a orar, hermanos, para dar comienzo a este servicio. Padre, te damos gracias en esta mañana por la vida y la salud que nos das, Padre. Gracias porque a través de este medio podemos congregarnos, Señor, adorarte, compartir de tu palabra, Padre. Esperamos que este servicio llegue a los corazones no solo de los hermanos que nos congregamos, sino a los corazones de muchas más personas. Te pido que sea para tu honra, tu gloria, Señor, y que este mensaje llegue más lejos de lo que podamos imaginarnos. En tu santo nombre damos gracias. Amén. Comenzamos, hermanos. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor
sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sí, Señor, te exaltaremos por siempre y para siempre, Jesús. Vamos a declarar: todas las cosas vienen de ti y por ti. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Siempre, oh Dios. Te exaltamos, Señor, para siempre. Te exaltamos por siempre, Señor. El comercio ya ha cesado,
listo para recibir al Rey. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban, porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Todas calles se reparten, la tribuna lista está y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a Dios, Él viene por mí. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, Señor. A ti, el alfa y omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el
siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Siempre en ti, Señor, siempre tu voluntad, Jesús. Amén. Sí, Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Y Cristo Rey victorioso, te adoramos, Señor. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey y Señor. Cristo Rey y Señor. Aleluya, aleluya. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, Te adoraré, te adoraré, te adoraré. aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Cantamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres milagroso, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a declarar una vez más. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es nuestro Dios, iglesia. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, por ser como eres, ser nuestro Dios, ser nuestro Padre. Te adoramos, Padre, en espíritu y en verdad. Amado hermano, Dios te bendiga en esta mañana. Es un honor poder presentar esta meditación para participar tú y yo de estos emblemas santos, este pacto que hemos hecho con Cristo Jesús. Déjame comentarte que hemos hablado mucho en esta etapa de pandemia, hemos hablado mucho de lo que es Cristo para nosotros en la cruz, y también hemos tenido meditaciones y usted tiene un conocimiento muy muy amplio y profundo acerca de este memorial. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 2, la carta del apóstol Pablo a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quiero que lea conmigo o vaya ahí leyendo conmigo este pasaje. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús, amado hermano? Esta mañana vamos a participar y me gustaría que meditara usted unos 2 minutos. ¿Cuál fue el sentir de Cristo antes de morir o durante su vida ministerial? ¿Cuál fue el sentir del Señor Jesús en su vida misma como hombre, desde el inicio de su ministerio a estar clavado en esa cruz? ¿Sabe, hermano? Pudiera resaltar yo quizás unos 2 puntos. El primero, la actitud del Señor para presentarse ante este mundo y morir por nosotros. Esa actitud, una actitud incomparable, amado hermano. Cristo se olvidó de sí mismo, de su propio dolor. Cristo se olvidó de todas las cosas para poder presentarse ante esa cruz por nuestros pecados. Fue sencillo, hermano. El Señor Jesucristo fue un hombre humilde, fue un hombre obediente, entendido, amoroso, compasivo, y pudiéramos poner muchos adjetivos que describen al Señor Jesús en su sentir para con nosotros. Dice Isaías que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Alguna vez, hermano, se ha olvidado usted de sí mismo para pensar en otros? ¿En alguna vez ha tenido un sentir que nos dejó el Santo Espíritu de Dios sobre nuestras vidas para pensar en otros y buscar el sentir que hubo en Cristo Jesús? El apóstol Pablo les dice a los filipenses: por alguna causa, siéntanse como Cristo se sintió, vivan lo que Cristo vivió. Dijo el Señor Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdonó, hermano, sin que se lo pidieran. Él pidió por usted y por mí. Otro punto que pudiera resaltar es que Él sufrió, hermano, amado hermano. Él sufrió odios, desprecios, calumnias, escarnios de las personas. Él fue vituperado, Él fue maldecido, Él fue escupido, Él fue burlado, golpeado. Y aparte, hermano, lo peor de todo es que sufrió lo peor de las muertes, como si fuera el peor hombre, o como si fuera de los peores hombres clavado en aquella cruz, una crucifixión de lo peor. Ese acto de crucificar a la gente era de lo más humillante, y todo por usted y por mí. ¿Cómo está, hermano, nuestro sentir en esta mañana? ¿Cómo está nuestro sentir? Como Pablo nos hace reflexionar a usted y a mí,
que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Parte de ese sentir, hermano, está relacionado con lo siguiente: nuestra comunión con el Señor. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo está creciendo nuestra comunión? ¿Cómo está entrelazada nuestra comunión con Dios? La meta que tengamos en nuestra vida, si es una meta cercana a Dios, encaminada con Dios en su obra, en sus ministerios, o si es una meta muy mundana, muy alejada de los caminos o de los trazos de los campos del Señor. Otra cosa pudiera ser que no hemos renunciado a todo y buscamos más nuestro sentir y satisfacción personal más que el sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta mañana vamos a participar y vamos a recordar a Jesús. Lo invito para que piense en ese sentir que tuvo el Señor Jesucristo para con nosotros, y recordemos, hermano, que este pan y esta copa simbolizan el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que le invito para que tome el pan, tómelo en su casa y recuerde que este pan es el cuerpo de Jesús destrozado en la cruz del Calvario. Participe. Ahora tome el jugo de la vid y recuerde que es la sangre de Jesucristo derramada, destrozada ahí en ese Calvario, en esos azotes por nuestros pecados. En el nombre del Señor. Padre, te recordamos como nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias por permitirnos, Señor, tener esta comunión contigo. Gracias por recordar esa palabra del apóstol Pablo, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en tu Hijo Jesucristo amado. Gracias, Señor. Te pedimos que este día pueda ser de gloria y honra para ti, y toda esta semana que inicia podamos bendecirte en todo lo que hagamos. Síguenos cuidando y síguenos protegiendo. Sigue siendo nuestro Rey, sigue siendo nuestro Dios. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Una bendición, hermano. Buenos días, hermanos. Es una bendición enorme que podamos estar nuevamente juntos, aunque sea por estos medios en los cuales podemos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ya vamos por el programa 20 o 19, ¿sí? Y esto no tiene para cuándo, pero sabemos que a final de cuentas cada uno de nosotros hacemos la iglesia en nuestros hogares, con nuestras familias. Cada uno de nosotros estamos más vivos que nunca ante estas situaciones. Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 16. Quiero leerte un verso muy corto, hermanos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Es un pasaje demasiado conocido por todos nosotros y que nos hace referencia a dónde debe estar fundamentada nuestra fe, que es en Cristo Jesús. Y déjame decirte algo. En ocasiones quisiéramos que algunas cosas duraran por siempre. La mayoría de las personas tenemos alguna prenda favorita o algún artículo o algo que nos gustaría que jamás terminara. Sin embargo, todas las cosas en este mundo son finitas y llegan a tener una vida útil para después morir. Hace años atrás comenzó una campaña en favor de reciclar los plásticos, y el hecho había sido que se dieron cuenta de la polución causada por el plástico y de su alta resistencia a desintegrarse, que podía variar entre 100 y 1000 años. Pero a pesar de la enorme cantidad de años que tarda en descomponerse, un día va a terminar por hacerlo. Eso, ¿qué te quiero decir, hermanos? Que las cosas, o no hay cosas que duren por siempre. Cuando estábamos chicos, oíamos a mi papá decir una y otra vez
la única herencia que les voy a dejar es el estudio. Así que estudien. Y de cierta manera tenía mucha razón, porque aunque nos dejara miles de millones de pesos, con una mala administración podrían acabarse en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el estudiar es la única forma de que esto se acabaría de la única manera que podría acabarse, es decir, que nosotros dejáramos de existir. Al momento en que nosotros dejáramos de existir, se acabaría lo que nosotros estudiamos, la ingeniería, el doctor, el enfermero, el que sea, ¿sí? Entonces, recuerdo que en una ocasión alguien me dijo una vez, es cierto, recuerdo que mi papá también decía eso, pero nunca hice caso. Y me contó su historia, me contó su testimonio. Dice, me casé muy chica y para que mi papá aprobara mi matrimonio, lo único que me pidió fue que terminara mi carrera de técnico en químico laboratorista. Y lo hice a una regañadientes, pero terminé estando casada. En mi juventud jamás ejercí mi profesión. Me dediqué exclusivamente al hogar. Pero cuando los muchachos crecieron y entraron a la universidad, se requirió mayor presupuesto en el hogar. Y, oh sorpresa, comencé a buscar trabajo. Y para mi sorpresa, me dieron el trabajo de lo que yo había estudiado. Y cuando me lo dieron, recuerdo lo que ella dijo. Jamás pensé que un día fuera a trabajar de esto. ¿Qué razón tenía mi papá de la importancia de tener un papel? La mejor herencia estaba en lo que nos habían dejado en nosotros, porque nadie podría quitárnoslo o arrebatárnoslo de las manos hasta el punto de que nosotros dejáramos de existir. ¿Por qué la iglesia permanece? En un sentido, se aplica el mismo principio, porque la única forma de que muera es que nosotros dejemos de ser iglesia. La iglesia no es el edificio que se encuentra en la esquina de Isaac Garza y Colegio Civil. La iglesia somos todos nosotros. El mismo apóstol Pedro decía, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables, espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos, no podemos dividir lo que somos. No podemos pensar como el mundo cuando estamos fuera de la iglesia. Nosotros debemos ser íntegros y no debe haber ninguna división entre lo espiritual y lo carnal. Todo el momento y todo el tiempo eres iglesia. Nosotros somos la iglesia y debemos pensar y actuar como la iglesia en donde quiera que nos encontremos, porque nuestro primer y único fundamento es Cristo. Ahora bien, el libro de los Hechos nos explica el principio de la iglesia y nos dice qué hacía la iglesia naciente. Aunque nosotros somos la iglesia, eso no quiere decir que en la mente de Dios no estuvo que no tuviéramos un lugar donde reunirnos como creyentes y como una iglesia visible. Al momento en que nosotros nos reunimos, le mostramos al mundo que creemos en Jesucristo, en su cruz, en su resurrección y su promesa de vida eterna. La iglesia local desde un inicio debió ser una iglesia visible, como lo dice el libro de los Hechos. Fíjate cómo lo narra Lucas en ese libro. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.
todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos, de los que iban siendo salvos. El libro de los Hechos nos dice que se reunían en casas. Y tenemos iglesias cristianas que datan desde inicios del siglo III. Dios quería que la iglesia se mostrara al mundo para que hubiera una esperanza en este mundo. El plan era, veían a la iglesia y el mundo podría decir, ¿sabes qué? Hay una esperanza a pesar de cómo esté ahorita la situación, a pesar de que haya, no sé, en aquel entonces persecución, terremotos, pandemia, lo que sea. La gente veía a la iglesia reunida y veía esperanza. Por eso el libro de los Hebreos hace una exhortación y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si la iglesia, si en el plan de Dios la iglesia es que sea algo visible, es necesario que nos encontremos en los lugares de reunión para que la gente vea cómo la iglesia prevalece, para que la gente vea cómo la iglesia somos cada uno de nosotros formando piedras vivas y haciendo la iglesia del Señor. Por eso Hebreos es exhortante al momento de decirte, hey, no dejes de congregarte, no como algunos tienen por costumbre. Es necesario que nos reunamos como el cuerpo que somos de Cristo, para la mutua edificación, exhortación y la comunión los unos con los otros. El mismo libro de Hechos nos presenta los elementos básicos de la vida de la iglesia primitiva y nos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿No es maravilloso, hermanos, cómo de pronto aún en este momento en el que estamos fuera de los edificios, llegas tú a lo mejor, abres tu página de Facebook y puedes ver el domingo que hay un sinfín de servicios en donde la palabra de Dios se está compartiendo, en donde la palabra de Dios se está esparciendo, porque no dejamos de ser iglesia, aún seguimos y continuamos siendo la iglesia y haciendo el propósito por el cual estamos, compartir las buenas nuevas. El ministerio de la iglesia. Pablo le dice a Tito, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La tarea básica de la iglesia es educar en la enseñanza bíblica, para que así las personas lleguen al arrepentimiento y puedan ser parte de la salvación del Señor. Es decir, la iglesia no son las opiniones de un pastor, de un diácono, de un anciano. No. No es nada de eso, es más, ni siquiera son ilustraciones conmovedoras que te remuevan lo más profundo de tus sentimientos y salgas totalmente conmovido o recaudar fondos para obras benéficas o presentar programas y entretener a la gente. No, la iglesia se resume en presentar las buenas nuevas de salvación y predicar para arrepentimiento y que más personas alcancen la vida eterna. Te voy a decir algo, la iglesia nos salva, pero fuera de ella nadie puede ser salvo, porque es el lugar donde el hombre se regenera. Déjame decirte que la doctrina no cambia, la doctrina es inamovible, las enseñanzas apostólicas nunca van a cambiar porque son el fundamento en el cual nosotros nos basamos.
Nadie puede cambiar o tergiversar las enseñanzas que encontramos en las Escrituras. Pero déjame decirte algo, tampoco quiere decir que los métodos puedan cambiar. Y es un ejemplo vivo lo que hoy vivimos. Nos tuvimos que adaptar, nos tuvimos que cambiar ahora a una iglesia en línea. Los métodos cambiaron, pero la palabra sigue siendo la misma. Hay una parte en la Biblia que me agrada cuando habla acerca que Pablo y Silas llegan a cierto lugar y no los dejan predicar en la sinagoga. Y cuando no los dejan predicar en la sinagoga, Pablo inclusive echa polvo en sus pies, sale de ese lugar, pero no se va a decir, oye, ¿sabes qué? Es que no me dejaron predicar en la sinagoga, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora dónde voy a predicar? No. Se van a la casa de Tico y comienzan allí a hacer iglesia. Y de esa manera Pablo nos va a enseñar que la iglesia va a cambiar su forma. Y ahora va a comenzar a predicar en las plazas o en las casas. ¿Y sabes qué? La enseñanza no cambió. Simplemente el método como llegó. Los cambios no son exclusivos de la iglesia. Durante mucho tiempo hemos aprendido nosotros a cambiar conforme nuestras circunstancias. Recuerdo que me dice mi mamá, oye, voy a hacer fila porque voy a ir a pagar el recibo del agua o el recibo de la luz. Y le digo, no te preocupes, madre, ahora lo podemos pagar por la aplicación del internet. Y dice, no, a mí me gusta ir a hacer fila, ir a formarme. Todo depende de nosotros si queremos o no queremos actuar en los tiempos o vivir en los tiempos que nos están tocando vivir. Siempre va a ser decisión de nosotros adaptarnos a estos cambios o simplemente morir con las cosas que nosotros creemos que es lo correcto. Hay un viejo dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lo que nos está diciendo prácticamente es que hay personas que nacen con esa discapacidad o que la pierden en un transcurso de su vida. Sin embargo, ellas ya no tienen otro modo para poder ver. Pero hay personas que teniendo aún los dos ojos, son ciegos a las circunstancias o a lo que pasa alrededor de ellos, no queriendo ver la realidad, sino queriendo ver o enfocar lo que ellos creen que ven. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. En la iglesia muchas veces vemos la iglesia como a nosotros nos gustaría, como mis gustos deberían ser, como a mí se me enseñó, como yo quisiera que fuese la iglesia. Pero cuando hacemos ese tipo de situaciones, estamos sacando de la fórmula al edificador, al arquitecto, a Cristo. Porque la iglesia no es a los gustos de Miguel Ponce, sino es al gusto de nuestro Señor Jesucristo. Hay una historia en la Biblia, allí en el libro de Isaías, y me gusta cómo dice esta historia, hermanos. Es la historia del rey Ezequías. Y creo que usted sabe que el rey Ezequías es de aquellos hombres o de los reyes buenos del reino de Judá. Es aquel hombre que de pronto comienza a orar y viene el pueblo asirio y venían a atacarlo 185,000 hombres. Imagínate tú, 185,000 hombres. Y cuando el rey Sanaquerib ya le había dicho o le había mandado un recado al rey Ezequías, le había dicho, hey, tu Dios... he borrado del mapa a todos los que se me han puesto en mi camino. ¿A poco crees que no voy a hacer lo mismo contigo? En ese momento, Ezequías se va a orar al Señor y le dice, oyes, fíjate lo que está pasando. Y le dice Dios, no te preocupes. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Ezequías es el hombre al que Dios le da 15 años más de vida. Fíjate lo que le dice
he aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé siempre. Ezequías, podríamos decir que fue un consentido de Dios. No solamente la mano del Señor estuvo sobre su vida, sino que también su reino, el lugar en donde él se encontraba. Y podríamos pensar, o si lo viéramos en tiempos modernos, Ezequías podría haber sido un buen predicador, un buen anciano, un buen diácono, un buen hombre de Dios, con excelente comunión con el Creador, pero el problema era que no iba a pasar desapercibida la derrota del pueblo asirio. Es decir, cualquiera a su alrededor se iba a dar cuenta que el ejército más poderoso de aquel entonces había sido derrotado, no en una semana, no en un mes, sino que en escasas horas, de la noche a la mañana, habían muerto 185,000 personas. Creo que ese rumor se debió haber corrido por todo el antiguo mundo. ¿Y sabes qué? El futuro rey de Babilonia le llegó a oídos tal hazaña. Tanto fue que manda cartas, manda regalos a Ezequías porque sabe que está enfermo. Esa historia no la platica Isaías en el capítulo 39. Y le dice, oyes, yo creo que le preguntó el príncipe babilónico, le dijo, oyes, ¿cómo hiciste tremenda hazaña? ¿Cómo fue que pudiste? Me dijeron que estabas demasiado enfermo, que estabas a punto de morir. Oyes, ¿y qué platicar de lo que me dijeron que hiciste con el pueblo asirio? 185,000 hombres fue algo que se oyó hasta lo más recóndito del mundo. Y fíjate que aquí vamos a encontrar el gran error del rey Ezequías. Cuando el príncipe Merodach-Balán va con él, y en este lugar, y en lugar Ezequías de mostrarle a Dios, fíjate lo que le va a decir. Y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Ezequías le dice con sus propias palabras al profeta Isaías, dice, vinieron a mí, les mostré mis tesoros, mis ejércitos, mi plata, mi oro, mis especias, todo lo mío les mostré. Todos mis logros los mostré. Y en ese momento, cuando Ezequías le está diciendo mis cosas, lo que yo hice, lo que yo tengo, lo que es mío, en ese momento le llega palabra de Dios a Isaías y le dice, hey, espera, Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y en ese momento que el profeta Isaías estaba reprendiendo a Ezequías, es impactante la respuesta del rey. Fíjate lo que va a decir. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová
que has hablado es buena. Añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¡Wow! ¿Sabes? Siempre he pensado con respecto a Isaías 39 algo. ¿Qué hubiese pasado si el orgullo y el ego no le hubieran ganado a Ezequías? Y cuando fue el príncipe babilónico, Ezequías, en lugar de haberle dicho, mira mis tesoros, mira lo que hice, hubiese dicho, wow, qué honor tenerte, príncipe babilónico. Sé que están floreciendo allá por tus tierras. Y cuando Merodoc le hubiera dicho, oyes, cuéntame lo que hiciste. Sé que casi te paraste de la muerte, estabas muy enfermo. Y que Ezequiel le hubiera dicho, no fue para tanto. Bueno, realmente sí estaba muy malo. Realmente no hubo hierbas, no hubo médico que me pudiera levantar de la cama. Pero ¿sabes? Oré a Dios. Y cuando oré a nuestro Dios, Él contestó mi oración. Y trajo salud y bienestar a mi vida. Y cuando Merodoc hubiera dicho, ¿qué estás diciendo, Ezequías? He dicho, hey, mi Dios hace ese tipo de milagros. Y cuando el príncipe babilónico hubiese dicho, bueno, dejemos a un lado tu salud. Supe que derrotaste al ejército asirio, 185,000 hombres en una noche. ¡Wow! Es tremendo el ejército que has de tener, Ezequías. Y Ezequías ha dicho, déjame darte testimonio. No fui yo. Es más, ni siquiera movimos al ejército. ¿Sabes qué pasó? Oré a Dios. Oré al Señor y le dije, ¿sabes? Sanaquerib vino y me dijo que no iba a haber, que no había ejército que lo pudiera derrotar, que iba a venir contra el pueblo de Dios. Y en ese momento Dios me dijo, tú no te preocupes, porque no habrá saeta que toque tu morada. Y al día siguiente, Merodoc, me enteré que 185,000 hombres asirios habían muerto y ni siquiera habían llegado a nuestras tierras. ¿Cómo crees que se hubiese quedado el príncipe babilónico al escuchar el testimonio del rey Ezequías? Y a lo mejor le pudo haber dicho a Ezequías, mira, si quieres paso y te muestro los caballos y el ejército y lo que Dios nos ha bendecido, pero son migajas. Son migajas de lo mucho que Dios ha bendecido a nuestro pueblo cuando nos ponemos de rodillas a entablar una plática con Él. ¿Cómo crees que hubiera reaccionado el príncipe babilónico? Y si Ezequías le hubiera dicho, ¿sabes qué es lo mejor que te puedes llevar de nuestro reino, Merodoc? Es al Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, para tus tierras. Y te puedo asegurar que al igual que ha hecho con nosotros, no les va a faltar nada. ¿Qué hubiese pasado? A lo mejor la historia hubiese sido diferente. Pero la historia del rey Ezequías no fue así. Le ganó el orgullo, le ganó el ego. Imagina, hermanos, cuántas veces a nosotros en la iglesia no nos gana lo que nosotros queremos. Y en ese momento a lo mejor nos puede pasar lo que al rey Ezequías. Decir, bueno, no me voy a preocupar por mi tiempo Dios me ha bendecido. Las próximas generaciones ya sabrán, ya se preocuparán ellas por lo que pase. Pero yo en mi tiempo no me voy a preocupar. Cuando pudo heredarles algo maravilloso, algo tremendísimo, que era el favor de Dios, Ezequías dice, sorry, en mis tiempos todo está bien. La iglesia, hermanos, es lo que debe de preocuparnos.
sí el presente, pero siempre mirar hacia el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a dejar? Porque lo que dejemos, hermanos, es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos. A mi hija Tanairi, la mejor herencia que le pueda dejar yo es una vida en Cristo. Es una vida en donde ella ame al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Porque no debería haber mayor objetivo en nuestras familias que dejarles a nuestros hijos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no nos preocupamos por eso, ¿por qué más nos podríamos preocupar? La iglesia va a prevalecer, hermanos. Porque gracias a Dios no depende de nosotros. La iglesia permanece cuando Dios es el centro de ella. La iglesia no puede ser destruida porque el fundamento es Cristo. La iglesia sigue inamovible en medio de una pandemia porque no depende de hombres, sino de Dios. La iglesia jamás dejará de ser porque cuando hay corazones humildes y llenos de servicio por el amor de Dios, ¿sabes qué? Allí, en ese preciso momento, nace una iglesia. Porque la iglesia siempre seremos tú y yo, fundamentados en la roca sempiterna, que es Cristo. Amén. Eso es la iglesia. Por eso la iglesia siempre prevalecerá. Amén. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Señor, te damos infinitas gracias, Padre Santo. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has sido misericordioso. Gracias por la vida de cada uno de mis amados hermanos que nos ven a través de los diferentes dispositivos móviles, a través de cualquier dispositivo electrónico por el cual nos estén observando, Señor. Bendígale, Señor, que esta palabra, Señor, si ha llegado a sus oídos, que llegue a su mente y a sus corazones, y que puedas ayudarnos a discernir correctamente, Señor, lo que es bueno para ti, Señor, y para nosotros. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra al que es Rey de Reyes, al que es Señor de Señores, y en su poderoso nombre oramos, en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que pase una excelente tarde. Sabe que les amamos, les vamos a extrañar y estaremos siempre orando por ustedes. Bendiciones. Hemos concluido con nuestro servicio del día de hoy. Recuerda, iglesia, que esto va a trascender muchas y muchas generaciones. La iglesia debe continuar como lo ha hecho en estos más de 2000 años. Jeremías 29:11 nos dice: yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Para cualquier información, nuestros teléfonos y redes sociales estarán apareciendo en tu pantalla. Que Dios te bendiga, que tengas una muy excelente tarde, disfruta con tu familia y sobre todo comparte el Evangelio de Cristo y cómo ha transformado tu vida. Nos vemos.